Bien. Si te gustan los estudios bíblicos y te gusta anotar, yo creo que esta es una buena enseñanza que va más por ahí, más va por el lado de más un estudio que una predicación propiamente tal. Así que puedes sacarle punta al lápiz o a tu dedo, no sé qué usas para anotar, porque con el dedo se anota ahí en el celular y vamos adelante. Yo partí diciendo hace un rato atrás que el domingo habíamos estado la predicación del destino final, que básicamente nos hablaba que existen dos reinos. Jesús veía la vida como dos reinos, reino de Dios y reino de tinieblas, y veía a las personas como dos tipos de personas. Las que estaban en el reino de Dios las veía como personas justas, personas salvas, y las que estaban en el reino de las tinieblas las veía como personas perdidas, como personas pecadoras, y ese era el foco de su mensaje, alcanzar a ese tipo de personas. Y estos dos reinos estaban en constante lucha, eran totalmente incompatibles y irreconciliables, jamás podrían caminar juntos, y el propósito del Evangelio de Jesús y de la labor de Jesús es rescatar personas de un reino y llevarla a otro. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, llevarlos de la oscuridad de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Eso es en esencia el cristianismo, y eso en esencia la manera que Jesús veía la vida sobre la tierra. Para él no había un tercer reino, no había un camino intermedio, no podía jugar con las dos cosas, sino que sencillamente o eras del reino de Dios o eras del reino de las tinieblas. Teniendo claro que Jesús Cristo mismo era el reino de Dios, él dijo, el reino de Dios ha llegado, hablando a sí mismo, y después cuando Juan está preso, pronto a morir, les manda a preguntar, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le declara y le dice, los cojos ven. No, los cojos no ven. Los cojos los sordos oyen. Ahí sí está bien. Los ciegos reciben la vista, y es porque el reino de Dios ha llegado. Hay una clara señal que Él era el reino de Dios. Entonces la pregunta que nos surge en forma inmediata, bueno, ¿y de dónde aparece el reino de las tinieblas? Esa es la gran respuesta que vamos a tratar de hacer en la predicación o enseñanza de esta mañana. ¿Cuál es el origen y cómo es que llegamos a la vida hoy día, la vida donde nosotros vivimos, donde dos reinos en pugna, y que Dios nos pide ser parte del reino de su Hijo Jesucristo? La predicación de esta mañana tiene sus inicios en la eternidad pasada. Cuando digo eso, no estoy hablando de millones y millones y millones de años, estoy hablando de eternidad pasada. La palabra eternidad significa sin principio ni fin. Pasada es que estuvo algo que sucedió y que hubo un día que ahí en esa eternidad pasada hubo una gran rebelión y un gran conflicto que fue lo que determinó finalmente lo que pasa hoy día, cómo vivimos hoy día en la tierra. Esta eternidad pasada que tuvo origen en los cielos, si bien es cierto, no tenemos grandes detalles de los protagonistas, ni cada detalle de los hechos como fueron, lo concreto es que eso sucedió y eso pasó. Muchos de los pasajes que encontramos en la Escritura, de la enseñanza bíblica, no nos dan el detalle de todo. La Biblia no fue escrita para que tú y yo lo entendiéramos todo, porque está escrito sí, que el justo por fe vivirá, no por entendimiento, el justo vivirá por fe. Y el apóstol Pablo, consciente de eso, en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos como de manera imperfecta, la Reina Valera dice veladamente, pero llegará el día cuando lo veremos tal como las cosas son. La NTV dice, luego conoceré todo por completo, tal que Dios, como Dios ya me conoce a mí completamente. Algún día entenderemos muchas de las verdades de Dios, pero Dios revela en la Biblia lo suficiente para que podamos entender cómo es que funciona el mundo, cuál es el plan de Dios, qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo. Una verdad esencial de tu cristianismo, de mi cristianismo y de la Biblia es que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Eso, la Biblia parte así, ¿qué dice el Génesis 1:2? Y en el principio... Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. Y continúa diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tienes que aprendértelo. Eso es lo más fácil que hay, son los primeros 2 versículos de la Biblia. Y la mayoría sabe eso, pero quiero decirte que hay alrededor de más de 30 pasajes que hablan que la tierra donde vivimos fue creada por Dios. Mencionaré unos poquitos a los que les gusta anotar. Hebreos 3:4, Romanos 1:20, Jeremías 32:17,
Romanos 11:36. Ahí está hablando esto, pero hay muchos más versículos más que hablan que esta tierra donde nosotros estamos fue creada por Dios. Claramente el escritor del Génesis, cuando está hablando que Dios crea los cielos y la tierra, está hablando también que dentro de esto no solamente está hablando de los astros, de los planetas o de las estrellas o lo que quieras colocar, sino que está hablando del contenido de ellos, lo que hay de ellos. Y cuando se está refiriendo a la tierra, el escritor del Génesis nos está diciendo que creó al hombre, que creó a los animales, que creó a las aves, que creó los peces, que creó el árbol, los arbustos, los vegetales, todo lo que en ellos hay, todo lo que está ahí fue creado. Pero cuando dice que creó los cielos, está diciendo todo lo que hay en los cielos. Y no está hablando de las estrellas, sino que eso es parte de la creación misma de la tierra. Las estrellas están, según la Biblia, están en torno a la tierra, no es al revés. Sino que está hablando de toda la cantidad de seres angelicales y celestiales que hay allá, en la eternidad futura, donde algún día estaremos en la presencia de Dios. Dentro de las creaciones de Dios que están allá en los cielos, hay una en forma especial que quiero hablar esta mañana. La Biblia no habla tanto detalle de cómo son cada una de ellas, qué es lo que hacen, cuál es la posición. No tenemos mucha información con respecto a cada una de las creaciones de Dios. Arcángeles, serafines, querubines. Se nombran muchos seres angelicales, seres espirituales, pero no se entra en detalle. Pero tenemos alguna información, sobre todo por la que quiero yo hablar esta mañana y quiero centrar la predicación para tratar de explicar el origen del reino de las tinieblas. Estoy hablando de los querubines. Los querubines son seres angélicos creados por Dios. La Escritura dice que son mencionados muchas veces, directa o indirectamente. A veces directamente se habla en más detalle y a veces se nombran como de lado, a veces están como un recuerdo de lo que había en cierta época, pero están muy presentes en el Antiguo Testamento con el nombre de querubines. La primera mención de los querubines lo encontramos en el libro del Génesis y está cuando el hombre desobedece, el hombre es sacado del huerto de Edén. Y Dios dice en Génesis 3:4 que coloca una espada de fuego y coloca querubines para que el ser humano ya caído, con conciencia del bien y del mal, no entre al árbol de la vida eterna. Básicamente eso es la separación entre el cielo y la tierra. Los querubines también están presentes en el arca del pacto. Cuando el pueblo de Israel es pueblo y Moisés lo saca de la esclavitud de Egipto, Dios le da la orden a Moisés de construir un santuario. Se llamaba en ese tiempo tabernáculo. Como el pueblo estaba transitando por el desierto, levantaron una gran carpa que era como una iglesia ambulante. Y cuando llegaba el momento de moverse el pueblo, la desarmaban y la volvían a armar. Y la presencia de Dios decidió que estuviera en una cajita que se llama el Arca del Pacto. La tapa del Arca del Pacto, llamada propiciatorio, en ella estaban montados dos querubines. Dos querubines cubiertos por sus grandes alas, que estaban puestos algo como así. Inclinados, ambos inclinados, frente a frente, y al medio la tapa. En esta tapa, llamada propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote, santificado y guardado y purificado, hacía un holocausto de un cordero sin mancha ni arruga. Lo mataban por perdón del pecado de todo el pueblo. Y con mucho temor y temblor entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, porque ahí moraba la presencia de Dios, y él derramaba esa sangre del cordero sobre la tapa entre los querubines. Trato de hacer gráfica esta figura para que se den cuenta quiénes son los querubines, la importancia que tenían los querubines para Dios. Evidentemente estaban muy cerca de Dios. Evidentemente estas figuras eran importantes en lo que era la formación y la forma de funcionar. Los querubines. En la Biblia se ubica a los querubines siempre al lado de Dios. Aquí lo estamos viendo, estuvo en el huerto al principio, Dios directamente trataba con ellos, aquí lo vemos en la tapa donde moraba la presencia de Dios. Y el Salmo 81 nos da otra relación que habla de lo mismo. Dice lo siguiente: te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Ahí está, encima de los querubines. Otra cita igual es Salmo 99:1. Pero hay una cita muy especial que está en el profeta Ezequiel 10:1, que la vamos a leer. Me gustaría que la marcaras en tu Biblia, porque creo que da un entendimiento más profundo de quiénes son los querubines y la importancia que tienen desde el proceso de la salvación a lo que sucedió con el mundo posteriormente. El profeta Ezequiel tiene una visión del cielo sin lugar a dudas,
Y en la visión del cielo, dice en el 10.1, en mi visión, este es NTV, en mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines, había algo que parecía un trono de lápiz lazuli. Voy a volver a repetirlo. En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre la cabeza de los querubines, había algo que parecía un trono de lápiz lazuli. Observa esto. Lo que está viendo el profeta Ezequiel, está viendo cabezas de querubines. Sobre las cabezas de querubines está viendo firmamento. Él habla de algo de cristal. Después tiene distintos nombres en la Biblia. Y sobre eso ve un trono. El trono de Dios. Esta imagen que se presenta ahí nos dice claramente la relación directa que tienen los querubines con Dios mismo. Ahí estaban ellos ubicados. Este pasaje es una clara instrucción del trono mismo de Dios, donde estaban los querubines y donde moraba la presencia de Dios. Para muchos eruditos bíblicos, los querubines son los mismos personajes que encontramos en el libro del Apocalipsis, el libro del apóstol Juan, donde el nombre que adquieren aquí es seres vivientes. Vamos a leer dos pasajes, Apocalipsis 4:6, Apocalipsis 5:6. 4:6 dice, está describiendo Juan, tiene la visión del cielo, está describiendo lo que él ve, eso es lo que está describiendo. Y literalmente hay un ángel que le está mostrando todo lo que está pasando ahí. Y en el 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Qué decía el profeta Ezequiel? Una superficie de cristal. Está hablando exactamente lo mismo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y atrás. Junto al trono, al lado del trono, 4 seres vivientes. La cabeza de los querubines del mar de cristal y el trono arriba. Estamos hablando de la misma representación, la vista del profeta Ezequiel, la vista de Juan, realmente estaban viendo que trataron de describirlo con las palabras que ellos tenían, pero estaban describiendo exactamente lo mismo. En el 5:6 de Apocalipsis dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero que como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. En Apocalipsis 1 Jesús es descrito como el de los 7 espíritus. Básicamente lo que está escribiendo ahí en el trono a Jesucristo el Señor. Lo que vemos que los querubines estaban en relación directa con la Trinidad. Literalmente estaban ahí, al lado de la Trinidad, tenían acceso a la Trinidad. Esa era la posesión en los cuales ellos fueron criados. La descripción de Apocalipsis es prácticamente idéntica a lo que sucede en el libro de Ezequiel. Si quieres tener mayor claridad con respecto a los seres vivientes y querubines, te recomiendo leer Ezequiel 10, del 10 al 22, donde claramente en ese pasaje dice y nombra a los querubines como seres vivientes. Y en 2 oportunidades el profeta Ezequiel habla de 4 querubines, que en el Apocalipsis habla de 4 seres vivientes. Estamos hablando de los mismos personajes, son las mismas personas. Lo claro que tenemos hasta ahora, que los querubines tenían un lugar preferencial. Eran parte del plan de Dios, eran importantes para Dios. Encontrar cuál es el origen etimológico de la palabra querubín no es nada fácil. Hay muy pocas referencias y las pocas referencias que hay son todas de líneas distintas. Por lo tanto, tú cuando buscas una palabra y ves que una cierta línea, todos piensan lo mismo, te es más fácil decir, bueno, esta es la verdad. Aquí hay 2 o 3 líneas distintas de pensamiento, hablo secular, hablo media más fantástica de estas cosas que angelología, estas cosas medias raras, hay una católica, y encontramos de repente esto es más bíblico. Y cuando vemos eso, llegamos a la conclusión que la palabra querubín deriva de una palabra hebrea que en algunas partes aparece como querub y en otras como caraf, cuyo significado es este, fíjate, próximo, cercano, segundo. Próximo, cercano, segundo. Todos dicen más o menos lo mismo, están como ahí, están como... Y hay otra definición que dice divinidad de segundo orden. La verdad es que si tú ves las 3, todos tienen un sentido común, no hay algo que sea muy distinto. Está definido, expresado de distintas maneras, pero estamos hablando de lo mismo. Hasta aquí tengo que decirte, este era el cielo, antes de aquel día, antes del momento donde hubo una rebelión en el cielo, hasta el momento en que esta criatura se levantó. La Biblia habla que hubo un día, uno de unos querubines se levantó en rebelión. Él era un querubín descrito como casi perfecto, grande en hermosura, que tenía muchas cualidades muy especiales. Sin lugar a duda, era uno distinto a todo lo demás creado. Este querubín quiso ser el segundo.
O sea, quiso ser más que el segundo. No le bastó ser el segundo, el cercano, ni el próximo. Él quiso ser más que el segundo y decidió rebelarse, decidió hacer algo distinto, hacer su propia voluntad. El pasaje está en todo el capítulo 28 de Ezequiel. En tu casa te pediría a los que les gusta ir más profundo, lean todo el capítulo 28 porque parte hablando de qué es lo que pasó, cómo pensaba este querubín, cuando se dice a sí mismo que él era Dios y Dios le contesta y le dice, tú no eres más que una creación. O sea, como hay todo un diálogo puesto en este pasaje. Pero yo voy a tomar del 28, 11 al 17, para que podamos analizar este pasaje de quién era este personaje. Aquí se ve claramente quién era este personaje, qué fue lo que le pasó y cuál fue la consecuencia de lo que le pasó. Porque aquí está la raíz de los problemas que tenemos hoy día en la humanidad. Aquí parte realmente el caos que vivimos tiene que ver con este momento. Ezequiel 28, 11 y 17, voy a leer Reina Valera. Voy a ir parando en algunos pasajes para poner algunos énfasis. Dice así, en el nombre del Señor, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El Satanás, el enemigo de Dios, aparece con muchos nombres en la Biblia. Uno de ellos es rey de Tiro. No podemos profundizar por qué era el rey de Tiro, porque vamos a perder tiempo, pero uno de los nombres es el rey de Tiro. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, 28, 11 al 17, tú eras el sello de la perfección. Fíjense en esto, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Sabía, tenía conocimiento, aparentemente tenía algún grado de libre albedrío. Estamos hablando de una creación única probablemente de Dios, probablemente porque no lo podemos contratar. Y eras acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estuvo en el huerto original. Si leemos Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees eso, ¿qué te imaginas que creó Dios? ¿Que creó algo todo desordenado, todo feo, todo destruido? Ahí estaba. Estaba ahí, en esa tierra. Pero el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó. Esto es una teología de la recreación. Se dice que la tierra fue como creada una vez, pero tuvo que Dios intervenir. Se dice que entre el 1.1 y 1.2, Satanás cae en la tierra y queda la tierra desolada y vacía. Eso es lo que dice esa teología y tiene harto sentido. No podemos asegurarlo porque es eso, teología, pero en el fondo tiene mucho sentido con el relato que vamos a seguir leyendo. Porque dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en el huerto de Dios, no en la tierra desolada, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Puedes imaginártelo, yo imagino cómo brillaba. Cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Y aquí un hecho no menor. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lo que está diciendo, los instrumentos que ibas a usar para adorarme, ya te estaban esperando el día que te creaste. Era el líder de la oración de los cielos. Lo dije en la mañana, cuidado con los líderes de oración. Pueden tener una doble intención. Y sigue el 14, dice, tú, querubín, grande protector. Tú, querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí, en el trono, ahí Él estaba. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Apocalipsis muestra el trono de Dios con fuego abajo, un río de fuego y de lava que sale del trono de Dios. Ahí está, es exactamente lo mismo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste hecho lleno de iniquidad y pecaste. La versión que aparece en la NTV dice, a causa de las negociaciones que hiciste para promover el desorden, entraste en violencia y en pecado, provocando la rebelión. Lo que hay detrás de ese pasaje es que a causa de eso, que trató de rebelar a los ángeles de Dios, entró en pecado y en violencia, y dice. Continúo leyendo, en medio de las piedras de fuego, dice, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este es el momento
cuando Dios hace justicia y saca al querubín grande protector de la presencia de Dios. ¿Qué podemos ver como gran resumen en este pasaje? Primero, que Satanás era un querubín, era un ser creado. No es un Dios, es un ser creado. Pero era un querubín muy especial que estaba en el santo monte de Dios, estaba con la Trinidad misma. Tenía una característica que indica su nombre, era grande y era protector. Era el mayor de los querubines. Y por lo que vemos hasta ahora, los querubines son los que están inmediatamente a la Trinidad de Dios. Podríamos pensar perfectamente que después de la Trinidad venía Él. Él era el que estaba ahí, en esa posición. Las negociaciones deshonestas que Él hizo para convencer a los demás finalmente llegaron a los oídos de Dios. Dios lo vio y lo que Dios decide es sacarlo de ahí. Lo expulsa a la tierra, caen probablemente entre el Génesis 1.1 y 1.2. Y Dios tiene que volver a recrear la tierra día 1, día 2, día 3. Probablemente fue así. Y nos dice el libro del Apocalipsis, y también está en Isaías, que cuando Satanás expulsado a la tierra, como él empezó a negociar y a engrupirse a todo el mundo, cayeron millares de ángeles caídos, cayeron con él a la tierra. Y aquí tenemos el nacimiento del reino de las tinieblas. Una verdadera estructura de ángeles caídos, espíritus caídos, con Satanás a la cabeza. Eso es lo que sucede. El profeta Isaías, en el capítulo 14, del 12 al 14, nos da una imagen bien vívida del momento que cae Satanás, cuando es expulsado de los cielos. Isaías 14, del 12 al 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando lo leo, realmente a mí me parece sentir el dolor del corazón de Dios. Dios había creado a este querubín grande protector, y a consecuencia de la maldad de él es expulsado. Oh, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiero que mediten esto. Al querubín grande, protector, el hermoso, el casi perfecto, el que podía convivir con la Trinidad de Dios, se le pedía solamente una cosa: que fuera fiel, que obedeciera, que decidiera sujetarse a lo que su Creador estaba diciendo. No había más condición para él, pero él decidió tomar la independencia, él decidió rebelarse, y eso generó que él fuera expulsado desde los cielos. Me gustaría decirte que la historia que estoy contando esta mañana, que tiene muchos perfiles más, estoy haciendo casi un resumen de esto, termina aquí, pero no termina aquí. Porque la rebelión que estuvo en los cielos comenzó en la tierra. Él cayó acá, rápidamente se reorganizó y empezó la historia que ya tú y yo conocemos. Tú ya lo has gustado, tú lo has visto. Probablemente los que hemos sido rescatados, hemos conocido al Señor con la vida deshecha, hemos visto lo que Satanás es capaz de hacer con una vida. Y también hemos visto el poder de Dios, como Dios sana, Dios libera, Dios da una nueva vida, da un nuevo nacimiento. Hemos visto quienes tenemos experiencia de los dos reinos, pero literalmente conviviendo unos con otros presentes, en el sentido que ambos son absolutamente reales. El profeta Ezequiel nos menciona que él fue un negociador, que él fue uno que maquinó cosas. Y esa misma forma funcional la tiene hoy día. Si uno analiza un poco la esencia de Satanás, el enemigo de Dios, él básicamente usa el engaño, tergiversa las cosas, nubla las cosas, las cambia, le da un nuevo sentido. Él nunca va a venir, especialmente contra un hijo de Dios, a hablarle algo que no tenga que ver con algo de Dios. Él usa lo de Dios y lo da vuelta. Él que tergiversa, engaña, argucias, tentaciones. ¿Para qué? Para llevarte a lo que él es experto en hacer. Roba, mata, destruye, da muerte. Eso es la esencia de este reino. Y si pudiéramos hablar cuál es el principio principal que sostiene el reino de las tinieblas, es sencillamente la desobediencia. El no acatar la autoridad. Es un principio esencial en el reino de Dios. ¿Tú quieres ser parte de eso? Haz lo que quieras. Haz tu voluntad, sé tú mismo. Sé egoísta, cumple tus sueños. ¿Qué importa nada el resto? Eso es la esencia de nuestro enemigo, Satanás. Los hechos relatados dieron origen al reino de las tinieblas. Y quienes son parte de ese reino tienen las características propias de ese reino. Desobedecen, no se sujetan, murmuran, tienen camino propio. Podríamos decir que quienes son parte de este reino tienen los genes de su padre. Y aparecen, aunque estén en una iglesia, aparecen constantemente, ahí aparece la rebelión interna. Estos dos reinos, que sin lugar a duda existen,
Y así como Satanás tiene como una característica tan propia la desobediencia, el desacato, la falta de respeto, la no sujeción, en el reino de Dios, en la cultura del reino es absolutamente distinto. Es sujeto, honra, reconoce, obedece. Las características de quienes somos parte del reino de Dios o decimos que somos parte del reino de Dios es esa y no las contrarias. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes como ejemplo de esta desobediencia de lo que pasó. No fue gratuita la caída de Satanás. El primer foco de ataque de Satanás fue la creación máxima de Dios, tú y yo, el ser humano. Lo primero que hace es que va sobre Adán y sobre Eva. Ellos habían sido creados prácticamente perfectos. Poco menos que Dios, dice en el libro del Hebreo, porque no conocían el mal, eran puros, no había maldad en ellos. Y Satanás busca y escuchó a Dios Padre decir las indicaciones que le daba. De ninguno de estos árboles del huerto vas a comer, pero con todo puedes comer, pero de ese árbol no comas. Y él se acerca a Eva, esperó que Eva estuviera sola, y le empieza a hablar sobre el tema de los árboles. No le está hablando algo distinto, le está hablando lo que Dios dijo, pero adulterado. Porque quiere el engaño, la argucia, y eso es lo que hace. No hace palabras que hemos leído, que has escuchado en una predicación, te las da vuelta y te las hace entender y creer totalmente incorrecto. En el libro de Génesis, del 3 al 1 al 6, está toda la tentación que dice la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra, y le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio dijo Dios que no comeréis ni lo tocaréis porque vas a morir. Entonces la serpiente le dice: sabe Dios que el día que comas de él serás igual a Dios, porque en el fondo conocerás el bien y el mal. La mitad de la verdad, porque efectivamente el ser humano conoció el bien y el mal, pero no le dijo que iba a morir. Eso hace Satanás, es la forma actual de Satanás. Cuidado cuando en nuestra mente y en nuestros corazones empieza a anidarse una teología que sabes que la mitad de la Biblia dice que no es así, pero tú empiezas a tomar un pasaje que te acomoda y te lo pone aquí. Probablemente detrás de eso piensa quién puede estar ahí. Cuidado con eso. Las consecuencias de la desobediencia del hombre llegan hasta el día de hoy, porque ese es el momento. Dios creó para pasarle al hombre el gobierno del mundo. Acuérdense que les dijo: te enseñorearás sobre la tierra. Te enseñarás sobre los animales, te enseñarás sobre los peces, sobre las aves, sobre los arbustos, sobre todo lo creado. Lo único que dijo que el hombre no. ¿Qué es lo que vemos ahora? La explotación del hombre por el hombre. Tuyo es. Y cuando el hombre dice desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, Satanás pasa a ser ahí el príncipe de este mundo, que hablamos el domingo pasado, cuando Jesús dice poco antes de morir: viene el príncipe de este mundo que nada quiere conmigo. Y lo venía a matar, literalmente lo venía a matar. Pueden ver ahora, porque hay tanta maldad en el mundo, cuando ustedes les pregunten: ¿por qué el mundo es tan malo si lo creó Dios? Por esto, porque el mundo no es de Dios. Dios no está gobernando sobre el mundo. Es Satanás, es el rey de este mundo, son los espíritus huestes espirituales de maldad. Esos son los que están a cargo ahí. Y eso es lo que tenemos que tener como sumamente claro. Algún día, dice la Escritura, el rey vendrá a gobernar y estará aquí. Algún día lo que hubo en Edén volverá a estar acá en la tierra, pero no es el tiempo que vivimos. Dios es tan bueno que la destrucción que provocó y lo que pasó en Edén y cuando cae el Satanás, él de inmediato inventó un plan para dar vuelta a la situación. ¿Quién sabe cuál es el primer versículo que está en la Biblia donde el plan de la caída del hombre, la destrucción de lo que estaba pasando, Dios da un mensaje como: viene un futuro que va a cambiar? ¿Alguien sabe cuál es ese versículo? Génesis. Cuando empieza a profetizar, sabiendo que Dios profetiza, ¿no? Dios está profetizando en el Génesis, empieza a profetizar lo que va a pasar con la tierra, lo que va a pasar con el hombre y a la mujer. Le profetiza: con dolor tendrás. Y entre las cosas que le dice: pero de ti, mujer, vendrá un día que nacerá la simiente que herirá en la cabeza a este. Se la repitió después a Abraham, y de generación en generación, y un día en Belén de Judá nació el Señor. Un día nació ese que fue profetizado. Desde ese momento mismo, el hombre que cayó, la promesa de Dios de la restauración estuvo. El apóstol Pablo nos recuerda eso con gracia y con amor, en amor de Dios. En Romanos 5:19, la NTV nos dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos son declarados justos a través de Jesús.
Me gustaría decirte que la consecuencia única fue el pecado del hombre, pero en la historia de todo el Antiguo Testamento, lo que vemos constantemente, sobre todo entre la marcha del pueblo que sale de la esclavitud a la tierra prometida, vemos rebelión tras rebelión, rebelión tras rebelión, en otras palabras. Dios nombra un líder y hay alguien que lo está atornillando, que está tratando de sacarlo. Constantemente es así, siempre es así. Solamente quiero mencionar dos muy rápidas. Una historia está en Números 12, del 1 al 13, y es una historia que debe haber sido tremendamente una rebelión, de las tantas que soportó Moisés, que muchas veces dijo, ¿hasta cuándo? Le decía a Dios, ¿hasta cuándo va a soportar este pueblo? Pero esta debe haber sido la más dolorosa, porque esta vez la lideraron sus dos hermanos, sus hermanos mayores, María y Aarón. Ellos quisieron tener, no sé qué Satanás habrá puesto en sus corazones, pero quisieron tener el liderazgo que tenía el propio Moisés. Moisés fue elegido por Dios en la zarza, y ellos quisieron tomar ese lugar. La historia, la verdad, es muy linda, está en Moisés 12, 1 al 13, porque ves dos cosas. Ves a Satanás actuando a través de los hermanos mayores de Moisés, tratando de tomar el poder, tratando de destruir el liderazgo de Moisés, pero ves el corazón de Moisés lleno de humildad. De hecho, ahí dice, y Moisés era el hombre más manso que existía en el mundo, porque perdona y empieza a clamar por perdón para sus hermanos que lo habían traicionado por la espalda. Pero viene a la mano de Dios porque hay una consecuencia. Cada vez que decidimos actuar, no como hijo del reino, sino como hijo del reino, hay una consecuencia. Dios viene, toca la piel de María y viene la lepra sobre ella. Y al clamar Moisés, Dios escucha la voz de Moisés, pero le da un tiempo de vivir con lepra. Porque siempre, escúchenme esto, siempre vivir bajo la autoridad trae bendición. Quiero volver a repetirlo. Siempre vivir bajo la autoridad trae bendición. Siempre escaparse de la autoridad, negar la autoridad, saltar la autoridad, insultar la autoridad, trae maldición. Y eso es un principio que lo vamos a ir viendo en todos estos personajes. La otra historia parecida está en la rebelión colectiva. Esta vez ya no era dos, era la que se llama la rebelión de Coré. 3 personajes que en el desierto se pusieron de acuerdo, ya llevaban años en el desierto, Coré, Datán y Abirán, y convencieron a 250 de los principales del pueblo de Israel. Piensen en un pueblo alrededor de 2 millones. De 250 lo convencieron que Moisés estaba peinando la muñeca, que ya no tenía la autoridad, que cualquiera podía hacerlo. Y a mí me llama mucho la atención porque en el 16:3 estos personajes dicen lo siguiente: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre esta congregación? Estaba diciendo Moisés, ¿hasta cuándo tú te crees que eres superior a nosotros? ¿Por qué tú nos mandas? Moisés jamás quiso estar ahí. Moisés sencillamente estaba cumpliendo lo que Dios le pedía. La historia termina trágicamente. En el 31-33 se describe cuando Moisés, de nuevo, este humilde Moisés empieza a clamar, Señor, ten misericordia. Aunque hubiera uno, no los castigue. Le dice, ok, anda y dime que se alejen de estos personajes, porque yo voy a ejercer justicia, y los que se aparten los voy a perdonar. Muchos se apartaron, pero Coré con su familia no se apartó, un montón de gente, y dice que literalmente la tierra se abrió y cayeron todos a la profundidad de la tierra. Quien burla la autoridad tiene una consecuencia. Tal vez más de alguien esté pensando aquí, pero eso es el Antiguo Testamento, son 2 testamentos distintos. Recuerda que Malaquías dice, el último del Antiguo Testamento, yo, Jehová, no cambio. Pareciera ser que Dios sabía que Satanás iba a meter la mentira, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no estaban unidos, que eran 2 dioses distintos. Nunca ha sido dioses distintos. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento viene el Espíritu Santo, y ahí cambia. Todo el Antiguo Testamento nos parece tan rígido porque no había Espíritu Santo. Hoy día, esto que mora en mí y en ti, te dice las cosas que hay que hacer, te da convicción de pecado, te da guía, te profetiza. Por eso es distinto. Pero Dios sigue siendo el mismo, la ley de Dios es la misma, la justicia de Dios es exactamente la misma, no ha cambiado. Y en Malaquías dice, yo Jehová no cambio. Pues pareciera ser que nuestro querido Señor tenía tan claro eso, que mirando a los discípulos en Mateo 7, 21 al 23, nos recuerda que las cosas que hacemos para Dios deben ser de corazón y que vengan realmente en la voluntad de Dios. Y no cosas que hacemos para Dios que nacen desde la carne. El pasaje es muy duro, pero no por eso no es cierto. Jesús le dice a todos los discípulos que están escuchando, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22.
El día del juicio, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo lo responderé, no fui yo, no era mi espíritu, nunca te conocí. Ve tú, ¿quién fue el que tú sos? ¿Quién puso esas palabras? En el Antiguo Testamento, Dios manda a decir que los falsos profetas tenían que ser apedreados. Señor, gracias porque no estamos en el Antiguo Testamento. Porque podemos esperar hasta el día del juicio y podemos cambiar. Y podemos realmente entender, esto que estoy haciendo, Señor, es... A mí me pasa, esto es una cosa muy personal, que a veces cuando estoy ministrando, de repente me da una inseguridad tremenda si lo que estoy recibiendo es de Dios. Y prefiero echarme para atrás. Tengo temor de un Dios santo y reverente. He aprendido que Dios sigue siendo Dios, yo sigo siendo yo. Él está ahí y yo estoy acá. Por muy cercano, por mucho que me ame, eso no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Otro ejemplo del Nuevo Testamento que debiera llamarnos la atención es Judas, el discípulo de Jesús. ¿Sabes? Él no fue distinto, él también fue reclutado. Judas, ven y sigue. Lo mismo que los demás. Él recibió las mismas enseñanzas, absolutamente las mismas enseñanzas, no hay ninguna diferencia. Pero en algún minuto de la vida de Judas, él decidió tomar el propio camino. Él decidió creer que lo que Jesús enseñaba no era lo correcto, sino lo que él pensaba era lo correcto. Como él veía la vida, como él veía a Dios, era lo correcto. Y lo que él hace básicamente está influenciado muy por el enemigo y empieza a codiciar las 30 piezas de plata. Pero probablemente lo que más lo marcó y lo hizo caer en pecado fue que entendió que Jesús no era el libertador que estaban esperando, que lo iba a sacar del yugo romano. Le costó aceptar que lo que Jesús traía era un mensaje espiritual y no un mensaje terrenal. La consecuencia de Judas, piensa esto, Judas creía que estaba haciendo lo que es correcto, pero tuvo dos graves consecuencias. Primero, lo llevó a traicionar a Jesús y segundo, lo llevó a suicidarse. Porque cuando te sales de la ley hay consecuencias. Cuando te sales de la autoridad hay consecuencias. Eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando Dios dice algo, eso es. Dios va a tener gracia, te va a esperar, pero consecuencias van a haber. La obediencia a Dios y a su autoridad es un valor en el reino de Dios. Dios nos pide obedecerlo, sujetarnos a su autoridad. Él espera eso de nosotros. En toda la creación, donde quiera que miremos nuestros ojos, hay un orden, hay una sujeción, hay un plan. Siempre está funcionando. Pareciera ser que las cosas pasan porque sí, pero no es así. Tienen un sentido lógico de evolución. Cuando miramos los planetas no andan por cualquier órbita, no hacen cualquier cosa, siempre obedecen un plan. Leyes que ni siquiera entendemos, cosas que no vemos, pero mantienen el orden de lo que Dios estableció, la autoridad de lo que Dios dijo, sea la luz, y las leyes empiezan a funcionar. Eso está en el plan de Dios en toda la creación, donde quiera que tú lo veas, así va a ser. Lo vemos también en la institución humana. Cada vez que en la institución humana hay orden, las cosas funcionan. Pero cuando la institución humana, todo lo que el hombre ha creado como institucionalidad para funcionar juntos y hacer las cosas juntos, empieza a fallar, llega el caos, llega la anarquía, llegan las dictaduras, llegan las violencias, llegan las guerras. Eso es lo que sucede. Si miramos un poco más profundo, el átomo es la esencia misma de la materia. Cuando tú ves cómo funciona el átomo, es increíble la cantidad de partículas que funcionan, pero a altísima velocidad, inentendible para nosotros, y con un tamaño que no logramos concebir. Y todo está en el lugar justo, en el momento justo, para que puedan sostener la materia en el orden de Dios. Pero cuando al hombre se le ocurre intervenir el átomo, aparece la bomba atómica, y aparecen miles de millones de personas que pueden morir. Porque se rompió lo establecido. La bomba de Hiroshima y Nagasaki, todavía leí un documental, te lo recomiendo, sobre la Segunda Guerra Mundial, a color, es lo último que salió este año, dice 2020. Es como, no es ni la 40ª parte de lo que son las bombas actuales. Si en algún minuto quienes poseen estas tremendas armas de destrucción para mantener la paz, es irrisorio, pero para mantener la paz, apretan los botones, se nos apagó la tela de todo. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Cuando se sale del orden de Dios. Donde vayamos, donde quiera que vayamos, encontraremos autoridad para nuestras vidas, encontraremos a Dios. Y Él quiere que nos sujetemos a la autoridad y a las autoridades a quien Él se la entregó. Obedecer a Dios a veces nos puede parecer muy ridículo, sobre todo los más jóvenes. Aunque no lo crean, fui joven. Y yo fui joven en un periodo que no había ningún cristiano. Yo era el único cristiano en el colegio donde estuve. Y cuando se enteraron que era cristiano, si la palabra bullying se inventó ahí. Durante años sufrí el bullying. Durante años me tiraban piedras, papeles, sencillamente porque era el canuto.
porque no me atrevía a hablar. Pero aún así yo no hablaba por miedo, pero me mantuve siendo cristiano. Me mantuve haciendo y diciendo lo que creía que tenía que hacer. Muchas veces, por este arriesgarnos a la burla, a la violencia, transamos y hacemos lo que no tenemos que hacer. Muchas veces lo que Dios nos pide es ridículo. Muchas veces contrario a nuestra lógica, no pensamos así. Pero sin embargo, siempre cuando obedecemos a Dios hay bendición. Y siempre cuando no nos obedecemos a Dios, algo pasa en mí o en mi familia. Y es cosa que miremos. Yo quiero pegar un desafío a los que tienen problemas en la familia o lo que sea. Piensa realmente que ha habido en algún momento que de tu boca o de tus acciones salió algo que fuera contrario a Dios. Lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Porque cuando sales del orden de Dios hay una consecuencia. En la Biblia, así como encontramos estos episodios tremendos de las destrucciones de la rebelión, encontramos hombres de bendición. Y a mí me encanta hablar de David, el gran pastor de Israel, el rey de Israel. La historia de David es notable. Si conoces los pasajes de la historia de David era un jovencito. Cuando Dios le habla al apóstol Samuel y le dice, estaba Saúl como rey. Pero Saúl ya se había corrompido, ya no escuchaba a Dios, hacía puras tonteras, escuchó a divino, es un montón de cosas. Léete la historia en Reyes y Samuel, es tremenda la historia, es linda la historia, y uno aprende tanto de la vida de ellos. Y cuando Saúl aún reinaba, Dios le dice a Samuel, anda y anda a ungir, en donde yo te mostraré, ahí tengo el rey que es conforme a mi corazón. Y camina por distintos lugares hasta que llega a la casa de Isaí, el padre de David. Y cuando llega, le hacen las honras al profeta, era la voz de Dios de ese tiempo, la honra al profeta, y lo recibe y le dice, Dios me ha dicho que tengo que ungir al nuevo rey, así que tráeme todos tus hijos. Y empezaron a pasar, hijo David, uno tras otro, y los miraba Samuel, no. Y termina con la lista de todos los posibles herederos de la gracia de Dios. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿y no tienes otro hijo? Le dice, sí, pero ese es un cabro chico, está ahí atrás, en el patio de atrás, en el patio trasero. Tráemelo. Y entra y dice, este es el rey de Israel. Siendo muy joven, lo unge con aceite. Dice, Dios ha puesto su gracia sobre ti y vas a ser rey. De ahí para adelante, David no fue rey. Saúl siguió gobernando mucho tiempo. Pero empieza a aparecer en la historia cuando fue capaz de derrotar a Goliat. Cuando aparece Goliat, todos los ejércitos de Israel estaban escondidos, temerosos, y aparecía el gigante. ¿Quién se va a atrever contra mí? Si el que gana es esclavo, hace esclavo a los demás. Y llega David, encargado por su padre, a llevarle sencillamente comida a sus hermanos que estaban ahí. Y cuando llega, ve este espectáculo que están todos temerosos. Yo me imagino que sus hermanos les habrán dicho, ¿y ustedes qué están haciendo aquí escondidos? Y todo el pueblo. Y su corazón se llena de ira santa. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a insultar los escuadrones de Dios viviente? Mira la fe. Mira cómo sabía quién era el que estaba con él. Mira la autoridad de sus declaraciones. Este mismo Dios que me ha hecho derrotar leones y osos, me hace derrotar a este filisteo. Y todos le dijeron, no, David, tú eres un cabro chico, no lo hagas, lo voy a hacer. Dios me está hablando. Y le empiezan a pasar la armadura y todo para protegerse. Le quedaba todo nadando y dice, no, lo único que necesito son unas piedras y una boleadora. Y lanza la primera boleadora y medio a medio conoce la historia. Se hizo famoso. Y lo que empieza a pasar David, que fue tan bien recibido por Saúl durante un tiempo porque lo ayudaba a derrotar a los enemigos, se hizo amigo de su hijo Jonatán. De repente, en una de las guerras triunfadoras de Saúl, entra a Jerusalén y dice literalmente, ahí había un canto. Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Saúl mató a 10.000. Y eso empieza a enfurecer el corazón de Saúl y de ahí para adelante toma la decisión, voy a matar a David, es mi enemigo. Ese es el contexto de lo que les voy a leer ahora. Ahora quiero que vayan a su Biblia. Vamos a leer 3 pasajes de la vida de David. El primer pasaje, donde está el rey Saúl persiguiendo con 3.000 hombres, con 3.000 hombres un hombre. Con 3.000 hombres un hombre. Está en una zona desierta, donde se había arrancado David de la persecución que tenía Saúl para matarlo. Y a David se le avisa de que Saúl está cerca, y esperó con sabiduría que llegara la noche. Y dice que él se escondió. Esta historia está en 1 Samuel 26, 4 al 6, 26, de 4 al 6. David se escondió y fueron de noche a mirar el campamento. Y yo me lo imagino mirando detrás de unas varas y ve al rey Saúl durmiendo
ahí igual que y ve también al general en jefe, todos durmiendo, y ve que Saúl deja su lanza como enterrada donde está la cabecera de él. Y este es el relato que voy a leer. 1 Samuel 26, 4 al 6. David pues y Abisai, su general en jefe, fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner, general en jefe, y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces Abisai, el amigo de David, dijo a Abisai a David: hoy, fíjate en esto y dime, por favor, que no es Satanás dando vuelta a la palabra de Dios. Hoy, le dice, hoy ha entregado Dios tu enemigo a tus manos. Dime que no suena bien. Hay 3.000 hombres que están tratando de matarlo, lo encuentra ahí dormido y lo puede matar de una. Y viene Abisai y le dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que le hiera en la cabeza y lo clavaré en la tierra de un golpe. No le daré un segundo golpe, déjame ensartarlo. ¡Pah! Eso lo estaba pidiendo. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Lo que hizo fue primero perdonarle la vida. Tuvo temor del hombre de Dios, pero dejó una señal de que estuvo ahí. Le llevó la lanza para que Saúl supiera que tuvo la oportunidad y no lo quiso hacer. El otro pasaje que vamos a leer está en 2 Samuel, del 13 al 16, solamente un extracto. Este pasaje nos habla que Saúl fue de mal en peor, y llegó un minuto que lo único que lo quedó fue suicidarse. Consultó espiritistas, otra enseñanza, reino de las tinieblas. Tratando de buscar palabra de Dios, terminó metido en un espiritismo y finalmente termina quitándose la vida. Pero con tan mala suerte que Saúl se trata de eliminar y no muere, queda vivo. Y entonces pasa el soldado que lo servía y le pide: por favor, mátame. O sea, por favor, está agonizando, mátame de una vez por todas. Este personaje no encontró nada más, pensando que lo estaba haciendo bien, no encontraba nada mejor que ir a contarle a David que Saúl estaba muerto, que ya no estaba ahí. Y en el relato dice lo siguiente en el 2 Samuel 1:14. El escudero le dice, David le pregunta: ¿y quién eres tú? Yo soy el escudero de David, soy un extranjero, soy una malacita que vive en su tierra. Y le cuenta: y tuve que ayudar a matar a Saúl porque él me lo pidió. Y en el 14 David le dice: pero ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Y mirándolo le dice a su siervo: mátenlo. El 16: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. ¿Qué veía David en Saúl? El tipo era malo, pero para él lo que Dios dice era lo importante. Y el último pasaje lo vamos a ver en 1 Samuel 24, 4 al 6. En este pasaje David está arrancando de nuevo, habían 3.000 soldados persiguiéndolo, está metido en una cueva conocida como la cueva de Adulam. Está metido ahí durmiendo, era de noche, está con su ejército, que eran puros forajidos, arrancados, despreciados y desechados, que él trabajó con ellos, los transformó en generales posteriormente, cuando ya él es rey. Está ahí durmiendo y de repente de noche, ¿quién entra a la cueva buscando refugio? El rey Saúl. Y Saúl en la oscuridad no ve nada, coloca todo, se cuesta a dormir y se duerme. Esa es la escena. Y en esa escena, los hombres le dicen a David, 1 Samuel 24, 4 al 6, de nuevo: he aquí el día que Jehová te dijo: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Dios lo puso como autoridad y yo no voy a pasar sobre esa autoridad. Lo que llama la atención de este pasaje es que
Él quiso, al igual que cuando se llevó la lanza, quiso cortarle el vestido ¿para qué? Para que Saúl se diera cuenta que él tuvo la oportunidad, pero él no quería matarlo. Y de hecho, si tú sigues leyendo este pasaje, antes que amanece, se va Saúl con su gente, y cuando va de camino ya hacia el desierto, sale David de la cueva y le empieza a gritar de lejos, y dice: Señor, Señor mío, ¿por qué me quieres matar? Si yo solamente quiero bendecirte. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Quién llegó a ser David? Dije que quien vive sujeto a la voluntad de Dios siempre tiene bendición. David llegó a ser el dulce cantor de Israel, autor de la mayor parte de los salmos que tocan tu corazón, porque nacen del corazón de un hombre así. Y David llegó a ser lo que dice, según labios de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No es lindo eso? ¿No es algo que pudiéramos desear y esperar? ¿Y qué de nuestro Señor? ¿Cómo se manejó Jesús con la autoridad? El testimonio de Jesús no es distinto para nada al de David. Él vivió su vida sujeto a todo lo que recibía. Es un ejemplo para nosotros de cómo debiéramos vivir nuestra vida. Para Jesús, una vida de sujeción es equivalente a una vida cristiana, una vida de fe. Hay varios pasajes que nos hablan de la relación de Jesús con la autoridad. Y el primero, en la viña lo conocemos mucho. Juan 5, 19, 20. Hasta ahora mi Padre trabaja y no hago nada, que no lo que veo hacer al Padre, sino que lo que el Padre muestra es lo que yo hago. O sea, sujeción absoluta a la voluntad de Dios. Nunca Jesús hizo un milagro que Dios no le dijera. Ninguna de las personas que Él convirtió se convirtió porque Él se le ocurrió. Cada cosa fue sujeto al Señor. Una vida en autoridad. En el momento del dolor, es fácil sujetarse a alguien cuando está todo bien, cuando me cae simpático, me dice las cosas que yo quiero escuchar. Pero sujetarse a algo o a alguien, cuando son los momentos de dolor, es tremendamente difícil. Lo primero que queremos hacer es arrancar. En el libro de Hebreos, 5 al 7, refleja lo que sucedió, lo que dice el escritor de Hebreos, del momento mismo cuando Jesús, pronto a ir a la muerte, tiene ese momento con la copa, cuando dice: Padre, si puedes, que no pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. No era lo que Jesús quería hacer, sin lugar a duda, pero sin embargo, Él decidió seguir en eso. Y lo dice así el escritor de Hebreos: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. No le fue fácil. Ofreció oraciones con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Padre, te honro. Padre, te conozco. Padre, te obedezco. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aprendió a obedecer. Para ninguno de nosotros es natural obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Jesús lo tuvo que hacer en el dolor. Hay otro pasaje donde Jesús se topa con el tema de la autoridad, y es el pasaje donde Él se sorprende de que un hombre pagano entienda el concepto. Tal como lo entendía David, entendía el concepto, aquí se encuentra con un hombre pagano, un centurión romano, que afligido por la enfermedad de su siervo, que se iba a morir, sale detrás de Jesús, que estaba con una multitud de gente. Y le dice: Señor, Señor, si vas ¿podrías sanar a mi siervo? Y Jesús lo mira y mira su corazón, le dice: sí, voy a ir. Pero le dice: Señor, no es necesario que vayas, solo di la palabra y va a ser sano. Jesús se sorprendió y llama a los discípulos y dice: miren este bicho raro, este tipo es como distinto. Le dice: que yo soy un hombre sujeto a autoridad, y si mi autoridad me dice que haga esto, yo lo hago, y tengo hombres bajo mi autoridad, y si yo los digo que lo hagan, lo hacen. El Señor se asombró de alguien que entendiera que el reino es eso, sujeción a la autoridad. El pasaje está en Mateo 8, del 5 al 10. Y el último episodio de Jesús con la autoridad es una mala experiencia, es una muy mala experiencia. Los 4 evangelios relatan el momento en que Jesús está frente a frente con Pilatos. Pilato era el procurador romano, era el que finalmente podía decidir si Jesús iba a la cruz o podía ser salvo. Pilato intenta muchas veces tratar de salvarlo, pero finalmente, por temor a la turba de la gente que exigía esto, él decide ceder. Y en algún minuto, afligido Pilato, realmente afligido, porque estaba buscando un argumento para liberarlo, le dice a Jesús, que prácticamente no le hablaba, le dice: que tú no entiendes que tengo la autoridad para salvarte. Yo me imagino los ojos del Señor mirarlo entre la sangre que tenía en la cara.
ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de los cielos. Jesús se sujetó a una de las peores autoridades que han existido, que sabiendo que estaba mal y sabiendo que tenía al Rey de Reyes ahí, lo hizo igual. Y se sujetó. Eso es reino. Una vida de sujeción, una vida de bendición. Juan 19:11 está el pasaje que leí. Si alguien tiene la Biblia por ahí, por favor, que lea Filipenses 2, del 5 al 11. Bien fuerte, Filipenses 2, del 5 al 11. Y ahí estamos terminando. Filipenses 2, del 5 al 11. Bien fuerte, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Ya, fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Hasta dónde? Hasta el 11. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Padre le ha dicho, tienes que ir a la tierra. Tienes que hacerte como uno de ellos. Despójate de tu santidad, de tu poder. Fíjate algo que significó para un hombre santo como Jesús, nacer con una carne que tiene con una tendencia al pecado. Piensa un poco en eso. Cuando empieza a orar por los discípulos en Juan 17 dice, Padre, falta poco momento para tener la gloria que teníamos en la creación del mundo. ¿Cuánto anhelaría volver a ser ese Jesús? No el que tuvo que pasar por acá, por ti y por mí. Él era eso era Jesús. Y literalmente dice que Él estuvo dispuesto a despojarse. Él estuvo dispuesto a obedecer. Él estuvo dispuesto a humillarse. Pero cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que sucede finalmente? Hay bendición. Y termina diciendo lo que acaba de leer la Sandita. Por lo cual, conclusión, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús el Señor y está sentado hoy a la diestra del Padre. Y toda rodilla se doblará delante de Él porque fue capaz de entender. Esto es el reino de Dios. La sujeción a Dios, a las autoridades que tenemos por delante, es un principio, es un valor de reino, es cultura de reino. Nos encontraremos durante toda nuestra vida con autoridades. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, en el país. Pablo escribiendo a Romanos, les dice en el capítulo 13, del 1 al 3, voy a leer cortito. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No está diciendo si es buena, mala o más o menos. Sométete. De modo, conclusión, de modo que si te opones a la autoridad, a lo establecido por Dios, resistes. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso hace un rato te pregunté, si has tenido rebeldías contra Dios, quiero que tienes problemas, o tienes problemas en tu vida, familia, trabajo, empieza a pensar si hay un momento, hay algo rebelde en tu vida, o algo que pasó en tu vida. Quiero traerte a la memoria qué pasó con Eva. Eva vio morir a su hijo, Abel. ¿Qué dolor más grande hay por una madre? ¿Qué pasó con María? Se llenó de lepra. ¿Qué pasó con Judas? Terminó suicidándose. ¿Qué pasó con Saúl? Terminó suicidándose. Vemos constantemente que hay una paga y una consecuencia al salir de eso. Nuestras autoridades, Dios, padres, esposos, profesores, servidores públicos, presidentes o presidentas de la República, Corte Suprema, Parlamento, leyes, carabineros, servicio de impuesto interno, semáforos, son establecidas por Dios. Son establecidas por Dios. En la Biblia se habla además de una forma específica de autoridad que Dios pone en la iglesia. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pastores se entiende todos los que gobiernan en la iglesia. Porque ellos velan por vuestras almas como quieran de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque no es provechoso. Dios nos está llamando en el tiempo que estamos viviendo a un cambio radical y a examinar nuestros corazones. Estamos en un tiempo de confusión en lo social, en el problema viral que está azotando el país y tenemos que ser ejemplo y ser luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros no alumbran, nadie más lo hará.
Tenemos que marcar la diferencia. A eso estamos siendo llamados por parte de Dios. Y muchos cristianos, literalmente, muchos cristianos, aunque están en las iglesias, algunos de ellos sí son salvos, sin embargo conviven con una mezcla rara pensando que viven en autoridad. No son pocos los que tienen conducta más del otro reino que del reino de Dios. Muchos tienen una mala reacción con sus líderes. No le hago caso porque es un mal líder. No voy mal a la reunión porque él no fue a la reunión. No, no es así. La persona está ahí y hasta que Dios lo saque de ahí va a seguir siendo la persona que está bajo tu liderazgo, tú estás bajo tu liderazgo. Hacen cosas y toman decisiones que pasan por alto a las autoridades que Dios ha puesto en distintos lugares. ¿Cuántas veces han hecho eso al jefe? Se ríen del jefe de la espalda. Yo sé que aquí no hay nadie así, estoy seguro que eso no hay nadie así. Pero ojo con eso, porque tiene consecuencias. ¿Cuántas veces hijos e hijas le decimos sí a papá o mamá y hacemos lo que queremos, engañamos, mentimos, buscamos cómo salir con la de nosotros? Lo que está de ahí no es un espíritu del reino de Dios, es un espíritu del otro lado. ¿Cuántas veces murmuramos contra las autoridades? Por la espalda, con los amigos, siempre en la oscuridad, como acostumbra estar el enemigo. Nunca de frente poder decir las cosas con las personas que tengo problemas, que es lo que el reino de Dios hace, traer las cosas a la luz. Tantos más se va y pasea la autoridad. Tengo problemas con mi jefe, entonces voy a ir a hablar con el jefe de mi jefe. Tengo problemas con el líder de adoración, entonces voy a hablar con el pastor. ¿Sabes? Eso no es de Dios. Eso literalmente tiene que ver con el otro reino. ¿Existe el límite para sujetarse y obedecer a la autoridad? Sí. Solamente decirte que como principio general, cada vez que la autoridad te lleva contra lo que Dios dice, tienes la libertad para romperlo. Y te voy a dar dos pasajes, los voy a mencionar rápido. Daniel 3, del 12 al 18, Hechos 4, 18, 20. Amigos de Daniel, obligados a adorar una estatua. Ellos se negaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque va contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está, al Señor adorarás y al solo servirás, no hay otro. Entonces, puedes hacerlo. Y en el caso de Pedro y Juan, cuando le dicen, no prediquen más en el nombre de Jesús, pero Jesús le ha dicho, ir por el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. Puedes hacerlo. Son los únicos dos casos que están en la Escritura. Desde la caída del hombre, el desorden ha prevalecido en la tierra y en todo el universo. Cada cual cree que puede distinguir lo que es bueno y es malo y se toma la libertad de hacerlo. Esto también es muy común en la iglesia. Muchos piensan que pueden saber qué es lo que es correcto e incorrecto. Piensan que saben más que Dios y deciden tomar el propio camino y no obedecer los mandamientos, los principios, las leyes de Dios. Vivimos, hermanos y hermanas, Dios puso esto en mi corazón por el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo tan oscuro, no solamente Chile, es la humanidad. La humanidad toda está siendo cruzada por un tiempo de revelación. Pareciera ser que las huestes espirituales de maldad están sueltas por donde tú quieras que mires. La mortandad que hay en el mundo, las enfermedades que hay en el mundo, es terrible lo que está sucediendo. No vivan en una burbuja, hermano. Conéctense con lo que está pasando. Te hace bien porque te acerca más a Dios, la necesidad de Dios. Vivimos un tiempo tan terrible que lo único que parece similar es lo que la Biblia habla en el libro de los jueces, que termina que después de pasar un montón de jueces espirituales del pueblo, no había orden, no había respeto, no había honra, no había nada. Y termina el libro diciendo, y en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Yo no obedezco a nadie, yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, total soy yo. El nombre de la aplicación de esta mañana se llama Batalla, rebelión en el cielo, rebelión en la tierra. Me apena tanto, uno puede esperar cualquier cosa del otro reino, pero me apena ver personas que se dicen hijos del rey, del reino de Dios, haciendo o diciendo cosas que no son las correctas. Se dicen cosas de nuestras autoridades. Nos burlamos de nuestras autoridades. Hace unos años atrás, cuando estaba la presidenta Bachelet, se pusieron de moda varios memes que aparecía desfigurada, un montón de sobrenombres. Y en el principio algunas cosas me dieron risa y en algún momento el Espíritu Santo me colocó una convicción de pecado tan grande. Y me dije, no puedo hacer esto. Y bloqueé personas, empecé a hablar. No, tenemos que honrar a nuestras autoridades. En el tiempo presente, creo que el presidente actual no puede haber sido más ninguneado, insultado, garabateado, perseguido, le han deseado la muerte, y entre ellos hay personas que se dicen hijos de Dios. Las autoridades de todo tipo están sobrepasadas, nadie respeta nada. Los profesores
Sufren, yo tengo hermanas, profesoras, sufren tratando de dar adelante una clase porque hoy día no hay autoridad. Hoy día el derecho tiene que ver con la masa, con lo que las personas dicen, con lo que las personas quieren. Hoy día todo es relativo, pero en el reino de Dios no es así. Sigue siendo exactamente igual. Hoy estamos en un tiempo de crisis. Tratamos de viejo al que no nos gusta y lo insultamos, pensando que tú no vas a llegar ahí. Algún día te dirán viejo, te dirán vieja. Algo está pasando en nuestra sociedad, algo está pasando con nosotros los cristianos. Pocos son los que marcan la diferencia. Y no estoy hablando ni siquiera de predicar, estoy hablando de actuar como ciudadanos del reino de Dios, viviendo con los principios, con las leyes del reino, marcando la diferencia. La diferencia, los hijos de Dios tienen los genes del Padre, son obedientes, honran, respetan, agradecen a sus autoridades. No importa si no son buenas o malas, sencillamente entienden como David. Entienden como el centurión romano, Dios lo puso ahí. Los hijos que tienen los genes del otro rey no respetan, insultan, se burlan, denigran, desean el mal a sus autoridades. No tiene que ser así. Pongámonos de pie, vamos a orar. Yo no conozco la situación de cada uno, pero es un llamado de Dios a cada uno de nosotros, a que nos demos repasar qué estamos haciendo en este tiempo de tanta dificultad. Es un desafío y encontré en un estudio que estaba leyendo 4 pasos que podemos seguir. Si el Señor te ha hablado esta mañana, hay cosas que yo no estoy bien en esto. Hay 4 pasos que puedes seguir. 1, tienes que entender que necesitas un espíritu de obediencia porque ese es un problema del corazón. Lo que no está funcionando es el corazón. Para que el reino de Dios se manifieste externamente, tiene que haber un proceso interno primero. Marisela lo dijo hace como 2 domingos atrás. Si queremos ver el reino de Dios manifestarse externamente, tenemos que revisar qué está pasando con el reino de Dios dentro de mí. Tienes que darte cuenta de eso y puedes pedirle al Señor que cambie eso. El Espíritu Santo puede cambiar eso. 2, practica la obediencia. Expónete a obedecer. Anda, ponte bajo el alero de alguien que hasta te cae mal o que te cuesta obedecer. Practícalo porque necesitas aprender. Hoy día muchos de nosotros estamos cambiando hábitos. Antes dábamos la mano, dábamos el beso. Hoy día, ¿y por qué no cambiar el hábito? De sencillamente aprender a ser humilde, aprender a decir sí, a dar las gracias, a honrar, a obedecer. 3, si Dios te da la posibilidad de ser autoridad, y lo creo, porque probablemente puedas llegar a un momento a ser padre o madre, eres autoridad, ejerce bien tu autoridad. La Biblia advierte contra los padres. Dice, no llaméis a ira vuestros hijos, una mala autoridad. Busca la forma de Dios para llegar al corazón, para corregir lo que tengas que corregir, enseñar lo que tengas que enseñar, para que sean hijos de bien y de bendición. Si tienes una empresa, hazlo bien, paga buenos sueldos, sé un ejemplo de las personas. Aprende a ser luz del mundo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, esta es tu palabra para esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y ahora queda en tus manos, queda en las manos del Espíritu Santo, que obre sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de quienes estamos acá. Háblanos, Señor, lo que necesitamos cambiar cada uno de nosotros. Y ayúdanos a brillar como nunca en el tiempo que están viviendo. Me sumo a las palabras de Andrés. Este es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde podemos marcar la diferencia y decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Venid a mí los que estáis cansados, los que estáis turbados, que yo ahora sabré descansar. Este es el tiempo de poder mostrar que tú vives en nosotros, que estás vivo y que no son solo palabras ni religión, sino que es una verdad. Bendice a cada uno de los que estamos acá esta mañana en forma especial. Pido tu protección, Señor, sobre la vida de los presentes y de nuestras familias. Líbranos del mal, como dice el Salmo 91, libra de la epidemia, de la pestilencia, del día y de la noche. Pon vallado sobre nosotros, Señor, y ayúdanos a ser una iglesia de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.